Hola Sofía, bienvenida. Vamos a empezar la clase. Llegó, pero justo en el momento preciso que tenía que llegar. Chiquillos, estamos en la clase número 16 de filosofía del electivo Problemas del Conocimiento con cuarto medio y el objetivo de la clase es que ustedes reconozcan como condicionantes de la percepción elementos fisiológicos, cognitivos, personales o subjetivos y culturales. Estamos viendo la percepción, ¿no es cierto?, y cómo esta influye en el proceso de determinar ciertos grados de conocimiento que uno pueda tener. Y hoy día vamos a ver dentro de este proceso, ¿no es cierto?, una muy importante como base respecto a la cultura, que es la socialización y cómo esta va determinando también un conocimiento. El monito que ahí les puse es como un monito para reflexionar que dice: vivir sin leer es peligroso, te obliga a creer lo que te digan. Y efectivamente la socialización también puede jugar un poquito con eso, aunque a mí me pueden presentar ciertas creencias como válidas, como las únicas verdaderas, y yo voy a creerlas si es que no investigo o no indago al respecto. Como lo que hablábamos hace un tiempo respecto a las fake news, ¿no es cierto? Y todo lo que se ha ido construyendo como una posverdad paralela a lo que es realmente lo verdadero. Ahora, ¿qué es la socialización, chiquillo? Nosotros algo conversamos cuando estuvimos en tercero medio respecto a este proceso y a grandes rasgos se puede definir como un aprendizaje que tiene todo ser humano, ¿no es cierto? En la medida en que se inserta en una sociedad y se va adaptando a las diferentes como normas culturales que pueda tener una sociedad, que pueden venir dadas por la enseñanza que le transmiten sus padres, el colegio y cómo ese proceso, ¿no es cierto?, se va a ir instalando a lo largo de el desarrollo de su vida. Nosotros socializar no es netamente como uno lo puede entender como eh, compartir con un grupo. No, socializar es interiorizar las diferentes costumbres que va teniendo en primera instancia un primer grupo con el que yo comparto, que son mi familia, y después puede ser otro grupo que pueden ser amistades, trabajo, educación, novias, novios, qué sé yo. El grupo en el cual uno, el contexto en el cual uno se vaya desenvolviendo. Todos esos valores a mí me van traspasando y yo voy eligiendo cuáles son los que en cierta medida voy reproduciendo nuevamente, como heredando, podríamos decir. Eso es socialización. Aquí dice, trátase de un proceso de aprendizaje de conducta. Efectivamente, la medida en que yo socializo, ¿no es cierto?, ciertos valores que me traspasan mis padres, eh, yo voy a tener cierta conducta determinadas. Aquí aparece un esquema, ¿no es cierto?, que me robé en un libro, que explica muy bien más o menos cómo funciona esto. Usted es un individuo, ¿no es cierto?, que va a absorber cultura de cualquier forma, ¿no es cierto? Ahí aparece efectivamente un niñito con un librito, pero puede obedecer, ¿no es cierto?, a medios de comunicación, redes sociales, compartiendo con familia, con amigos, música, qué sé yo, que van dando como diferentes formas de cultura que uno va insertando dentro de sí. No existe un individuo inculto, ese es como un error, ¿no es cierto?, que se logra, que se establece como para generar diferencias sociales. Existen ciertas culturas, ¿no es cierto?, que son más bien de élite, pero eso no significa que una persona que no tenga acceso vaya a ser alguien inculto. Ya una lengua materna, por ejemplo, es un grado de acercamiento a la cultura. Ahora, este individuo que absorbe la cultura en la cual está inserto, por ejemplo, nosotros absorbimos la cultura de Chile, con todas sus tradiciones, con todas sus idiosincrasias. Nos integramos a esta sociedad, ¿no es cierto?, en la medida en que dejamos de estar en un grupo así familiar, materno, pasamos a estar insertos en una escuela que es un grupo más amplio, después una universidad, después, ¿no es cierto?, un campo laboral, después el trabajo, la vida, qué sé yo. Y eso va dando, ¿no es cierto?, un, va dando como una estructura de personalidad, va moldeando en cierta medida la personalidad de los individuos y de cómo nosotros nos enfocamos a ver el mundo. Como les decía en clases anteriores, una persona que nació en Irak o en Irán tiene una forma de ver el mundo completamente distinta a una mujer que nace, ¿no es cierto?, en un país que tiene costumbres más bien liberales.
la forma de vestir, la forma de ser, de entender lo masculino, también lo veíamos hace un tiempo atrás, como por ejemplo en los años 50 o en los años 40 era impensado ver un desfile de moda de hombres, ¿no es cierto?, vistiendo eh, vestido o maquillado. Son cosas culturales, ¿no es cierto?, que forjan una forma de conocimiento que está de acuerdo también a estereotipos que se van validando o que se van anulando respecto a un conocimiento social que yo puedo tener. Así vuelvo a repetir, acá por ejemplo existen factores que pueden o que van gestando el individuo, la nacionalidad a la cual uno pertenece, la religión también es muy relevante para entender, ¿no es cierto?, el mundo y el conocimiento, y también el idioma. Leía hace tiempo un escritor, ¿no es cierto?, inglés, Sir Roger Scruton, que él decía que, por ejemplo, ser conservador, él lo tenía analizado desde una perspectiva, ¿no es cierto?, en la cual él señalaba que se da más fácil a la lengua inglesa que a otro tipo de idiomas. Él daba su motivo ahí bastante complejo y denso, pero él decía que para ser conservador era el inglés como una lengua más factible de asociar esa ideología, no, no ideología, como esa forma de ver el mundo respecto a otras lenguas. Ahora, cuando yo socializo, inclusive se da a nivel biológico. Y esto también recuerdo que lo nombré el año pasado en clase. Por ejemplo, el cuerpo se acostumbra a determinadas horas a comer. Y eso es una parte de socializar, ¿no es cierto?, necesidades biológicas. Hay gente que se acostumbra a ir al baño a determinado minuto. Nos acostumbramos, ¿no es cierto?, y socializamos ciertas actitudes corporales. Por ejemplo, si uno observa culturas que son más lejanas a lo que nosotros conocemos como herencia occidental y mira, por ejemplo, hacia Asia, se da cuenta, por ejemplo, que los indios tienen formas, o los mismos asiáticos tienen, en general, tienen formas de corporalidad, de ponerse actitudinales, ¿no es cierto?, completamente distintas a lo que puede ser una persona latinoamericana. Los gestos, por ejemplo, también van variando y son de acuerdo, ¿no es cierto?, a cómo se van aprendiendo. Un niño, por ejemplo, que está inserto dentro de un grupo familiar en el cual se castiga, por ejemplo, cierto grado de gestualidad, va a aprender a tener una actitud tal vez más parca o más plana. Ahora bien, se da otra forma también de socialización en la cual yo interiorizo aspectos afectivos, que expreso y que reprimo. Y eso tiene que ver con los sentimientos que también pasan por normas culturales respecto a lo que está permitido y lo que no, lo que está bien visto y lo que está mal visto. Hasta hace un tiempo atrás era como súper sesgado y machista el hecho que un hombre, por ejemplo, fuera más bien sensible o que expresara sentimientos. El hombre tenía que mostrarse con una, con una actitud más bien ruda, más bien masculina, ¿no es cierto? Y eso hizo que, en cierta medida, se dejara como de lado todo el aspecto afectivo, aun cuando lo tenga dentro de su interior. Y eso yo creo que también generó una herida en el plano masculino. Así, por ejemplo, siempre se ha visto que, no sé, frente a un problema muchas veces se busca más bien el cobijo femenino más que el masculino, porque justamente se ha heredado esta como afectividad más bien reprimida y que hasta el día de hoy uno lo observa en muchos ambientes, aun cuando reprimirse afectos puede ser dañino para uno mismo. Y el aspecto de pensamiento también uno lo socializa o uno, ¿no es cierto?, lo interioriza en la medida en que está dentro de una cultura, una sociedad que te va transmitiendo ciertos patrones cognitivos, que pueden ser categorías mentales, por ejemplo, imágenes respecto a estereotipos, valores, prejuicios. Los prejuicios, para la gente que a veces no lo entiende, son concepciones, categorías mentales, imágenes que yo puedo tener respecto a algo que todavía no conozco. Es como una discriminación a priori respecto a algo que todavía no he tenido el gusto de conocer o darme cuenta de lo que puede ser. Por ejemplo, un prejuicio puede ser decir que todos los inmigrantes son ladrones, sin yo saber si la realidad de eso se apoya, ¿no es cierto?, en algún factor estadístico o netamente es como un prejuicio respecto a una situación puntual.
Hasta acá, preguntas. ¿Está claro? Sí, está claro. Ya, seguimos entonces, porque quiero ver un poco el texto también. Entonces, tenemos que se socializa a nivel biológico el cuerpo, ¿no es cierto? Y eso se puede evidenciar, por ejemplo, vuelvo a repetir el clásico ejemplo, cuando uno viaja a un país donde hay mucha diferencia cultural en horarios o, por ejemplo, en comida, porque eso igual repercute en la corporalidad que uno tiene. Le cuesta a uno como adaptarse a dormir en un horario que el cuerpo no reconoce, o comer una comida que tal vez no se socializó, ¿no es cierto?, a través del gusto y eso a uno le genera como rechazo, repugnancia. Afectivamente, en el sentido en que también socializamos ciertos afectos y expresamos, ¿no es cierto?, como positivo o negativo. La mujer tiene que ser femenina, el hombre tiene que ser masculino. Eso es algo que se ha socializado durante mucho tiempo. Ahora se cuestiona un poco más, desde un nivel, ¿no es cierto?, más bien de identidad, pero siempre han habido ciertos patrones respecto a qué es lo que entendemos por expresar y qué es lo que entendemos por reprimir. Y a nivel de pensamiento tiene que ver con todo lo que yo tengo dentro de esta estructura que puedo llamar, ¿no es cierto?, mente, donde estructuro categorías lógicas, imágenes para reconocer situaciones, estereotipos, y por estereotipo entiendan como patrones, ¿no es cierto?, normativos respecto a ciertas, a ver cómo podríamos decirlo, como patrones normativos o modelos que pueden determinar ciertas conductas que no necesariamente obedecen a eso. Por ejemplo, un estereotipo podría ser la rubia tonta. Y como que eso se quedó como categoría mental. Ah, no, es la rubia hueca, como dicen, por ejemplo. Por un mero estereotipo respecto a ciertas situaciones que no responden a la cabalidad de las personas que puedan ser rubias. De hecho, hay personas rubias que son muy inteligentes y personas morenas que son muy tontas. Y así. Entonces, la socialización se puede describir, acá aparece desde dos puntos. Uno objetivo, que va a ser como la influencia de la sociedad, que es lo que yo les describí anteriormente, que tiene sobre el individuo, en cuanto como un proceso que va a moldear a un sujeto respecto a lo afectivo, respecto a lo biológico y respecto al nivel de pensamiento, ¿no es cierto?, a lo mental. Y también subjetivamente, de acuerdo a la respuesta que pueda tener el individuo respecto a lo que se le está transmitiendo en la sociedad. Puede haber un rechazo, ¿no es cierto?, respecto a ciertos patrones, ciertos estereotipos, ciertas ideas, categorías mentales, ciertos valores, y eso va a ir gestando, ¿no es cierto?, una determinada forma de ser y de presentar el conocimiento. Nosotros ya nos dimos cuenta, y espero que ustedes también, que eh, en una como estructura filosófica postmoderna, todos estos relatos macro de que la verdad es válida una y para todos, se han ido como desmantelando. Ya la gente no cree como en una verdad única, son muy pocas las personas que se adhieren a entender la verdad como un proceso eh, como absoluto, por decirlo de alguna manera. Y esto ha ido calando de manera inconsciente en muchas eh, formas de entenderla, en diferentes apreciaciones respecto a la realidad. Y eso se observa, ¿no es cierto?, en que la verdad cada vez más bien aparece como algo subjetivo. Y ese es el problema que vamos a trazar la próxima semana. Porque ahora vamos a dejar de compartir esto y ahí está. Y vamos a compartir la otra parte que tiene que ver con la tarea, para dilucidar, ¿no es cierto?, Eh, la actividad que quiero que realicen. Estos textos a mí me sirven, ¿no es cierto?, a ustedes les sirven también más que nada para que vayan practicando, porque si estuviéramos en clase presencial, les aseguro que los haríamos sí o sí. Iría con el puntito, y yo la verdad es que si ustedes los presentan, también, ay, no sé, también lo voy a hacer con el puntito.
Estamos esperando que se pueda la aguja. Ya. A ver, el texto es un texto que habla un poco de cómo, en cierta medida, influye la cultura y este proceso de socialización, porque la cultura está como pegada a la socialización. No es una cosa que se pueda hablar separada de otra, pero la cultura ya la definimos en las clases anteriores. Dice, la cultura condiciona la manera en que los seres humanos perciben el mundo, influye significativamente en su forma de pensar y sobre lo que los rodea. En Occidente, la población es más analítica, o sea que tiende a observar los objetos independientes de su entorno, y en Oriente tienen una perspectiva más holística, o sea que ven más la totalidad que lo singular. Entonces, ahí hay una diferencia cultural básica. Occidente es más analítica. Analítica significa como separar, ver las cosas por separado, como dice. En cambio, Oriente ve la totalidad, entiende como el entorno o las cosas dentro de un grupo, dentro de una totalidad. El cerebro actúa en función de la cultura, según estudios realizados con voluntarios procedentes de Oriente y Occidente. El hombre es creador de culturas diferentes que difieren en lenguaje, costumbres, tradiciones, modos de pensar y en valores. Los lingüistas afirman que en este planeta existen más de 6.000 lenguas. Eso es mucho. Los humanos poseen características biológicas naturales y también una cultura que influye notablemente sobre sus pensamientos, sentimientos y comportamientos. Tienen conciencia de individualidad, pero la percepción está influenciada por la cultura y la socialización. La cultura tiene dos significados, uno social, que se refiere a los roles, las conductas formales, las instituciones, los estilos de vida, la política, etc. Y otro subjetivo, que son las ideas, el conocimiento, las actitudes y los valores que se comparten, de acuerdo a cómo yo absorbo lo objetivo. Hasta no hace mucho tiempo, los científicos pretendían adjudicarle a la actividad del cerebro una forma de operar uniforme, pero los estudios transculturales comparados han demostrado que la percepción, el intelecto y la conciencia del yo no son tan universales como lo es su base neurológica. La investigación cerebral transcultural es una ciencia nueva que trata de estudiar hasta dónde y cuánto influyen los entornos culturales en el hombre. Tarea difícil porque se trata de comparar marcos culturales diferentes o distintos. Hace ya mucho tiempo se reconoce que los pueblos occidentales difieren entre sí, y lo mismo ocurre con las sociedades orientales. La investigación experimental hace posible de modo general separar la cultura de Occidente de la de Oriente para comparar en qué medida el cerebro humano está influido por la cultura. Richard Nisbett lleva a cabo una investigación en la Universidad de Michigan sobre los prejuicios mentales, comparando a individuos asiáticos con norteamericanos. Se pudo demostrar que ambos grupos difieren en cuanto a la atención de los estímulos, también en el modo de clasificar categorías lógicas, en toma de decisiones y en las estrategias que prefieren para elaborar juicios. Para recordar una imagen, los orientales retienen el conjunto, en tanto que los occidentales presentan la atención al objeto que aparece en primer plano, descuidando el entorno. Los asiáticos clasifican las imágenes individuales según la relación que existe entre ellas. Ejemplo, mono, banana, vaca, pasto. En cambio, los occidentales utilizan criterios. Ejemplo, monos y vacas, mamíferos, o son mamíferos. Los occidentales no perciben pequeñas diferencias en un conjunto y los orientales sí. Se puede inferir que el sentido holístico, o sea, el sentido total, de la percepción en Oriente podría estar dado por la estrecha cohesión social. Es decir, en Oriente, que viven de manera más cohesionada, más agrupada. Son muchos, además. No tienen tanto espacio para separarse del resto. En cambio, en Occidente predomina más el individualismo, porque porque para los orientales la comunidad está por encima de los individuos, en tanto que para los occidentales el individuo está por sobre la comunidad, aunque esta disparidad de comportamiento no revele por sí misma que sea debido a la influencia cultural. Los estudios de la actividad cerebral mediante resonancia magnética fundamentan el supuesto de que las preferencias de índole cultural modifican la actividad cerebral en las zonas del cerebro que se relacionan con la percepción, la atención, el lenguaje y los sentimientos.
Las pruebas demostraron que se hacen habitualmente, perdón, las pruebas demostraron que las relaciones que se hacen habitualmente en la propia cultura exigen menos esfuerzo cerebral que las que pertenecen a otro contexto. Sobre el concepto de sí mismo, para los orientales, la resonancia magnética no revela diferencia entre la propia valoración de un sujeto y la de su madre, ya que estimulan la misma parte del cerebro. En tanto que para los norteamericanos la valoración propia difiere notablemente de la valoración de la madre, estimulando diferentes partes del cerebro. Este estudio demuestra que los modos de percibir moldeados por la cultura influyen en la actividad cerebral y que el concepto de sí mismo depende del contexto cultural. Sin duda, el cerebro es modificable dentro de ciertos límites y puede ser influenciado por un entorno definido y poderoso. Fuente, ahí aparece donde está esto, si lo quieren leer porque es más largo. Las preguntas señalan, establezca todas las diferencias que señala el texto en la forma de percibir, tanto orientales como occidentales. ¿Cuáles son los ejemplos que establecen ahí de diferentes formas de pensar? ¿Cómo influye la cultura en la percepción según el autor? ¿Qué señalan las últimas revelaciones de los científicos sobre la percepción y su relación con el cerebro? Les acabo de leer eso, está relacionado con el examen de escáner que se hacía, de resonancia magnética, perdón. Y la otra dice, ¿qué elementos culturales ves en el Chile que influyen o que influencian la percepción? Da un ejemplo. En el Chile actual, el Chile de ustedes, que es el Chile joven, porque tal vez a mí la percepción, ¿no es cierto?, del Chile actual, como que yo ya tengo más bien ciertas estructuras más dogmáticas. Yo, si bien soy escéptica en muchas cosas, soy dogmática en otras. Entonces no me cambia tanto. Esas son las preguntas a realizar. ¿Alguien tiene dudas? Leí muy rápido, algo del texto que no se haya entendido. No se queden dormidos. A ver.